Lista de temas. Número 1. Introducción. Número 2. Estándares de diseño. Número 3. Uso seguro. Número 4. Peligros. Número 5. Requisitos de capacitación. Número 6. Procedimientos preoperatorios. Y finalmente, número 7. Procedimientos de operación. En muchos sitios de trabajo, los elevadores aéreos han reemplazado a las escaleras y andamios debido a su movilidad y flexibilidad. Los elevadores aéreos suelen estar hechos de metal, plástico reforzado con fibra de vidrio u otros materiales. Pueden ser motorizados o accionados manualmente. Dependiendo de la función del elevador aéreo, la plataforma puede moverse verticalmente solo o también puede girar alrededor de un eje principalmente vertical. Muchos trabajadores resultan heridos o mueren en elevadores aéreos cada año. OSHA describe un elevador aéreo como cualquier dispositivo montado en un vehículo utilizado para elevar al personal. Los ejemplos incluyen plataformas de pluma extensibles, escaleras aéreas, plataformas de pluma articuladas, torres verticales, cualquier combinación de las anteriores. Tome nota, los elevadores de tijera son considerados un andamio móvil por OSHA y se rigen por las regulaciones de andamios correspondientes. Según el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, conocido como ANSI, los elevadores aéreos y los elevadores de tijera se consideran plataformas elevadoras móviles de personal y plataformas de trabajo aéreas, conocidas como PMP o PTAs. Las PMP-PTAs se clasifican en 2 grupos y 3 tipos en función del movimiento de la plataforma de trabajo y la movilidad del equipo. Un grupo de PEMP está determinado por la ubicación de la plataforma en relación con la línea de vuelco. La línea de vuelco suele estar en las ruedas o los estabilizadores. Hay 2 tipos de grupos de PEMPs. El grupo A. La plataforma de PEMP siempre permanece dentro de las líneas de vuelco, incluso con la máxima inclinación y proyección vertical permitida por el fabricante. El grupo B, la plataforma de PEMP puede ir más allá del chasis, de la máquina o de las líneas de vuelco. La PEMP o PTA se clasifican según la capacidad de desplazamiento del equipo. Hay 3 tipos de PEMPs. El tipo número 1, viaja solo, está permitido cuando está en la posición plegada. El tipo 2, el desplazamiento con la plataforma de trabajo en posición elevada se controla desde un punto del chasis. Y el número 3, el desplazamiento con la plataforma de trabajo en posición elevada se controla desde un punto de la plataforma de trabajo. Tome nota. Las PEMPs o PTAs de tipo 2 y tipo 3 se pueden combinar. Los siguientes son ejemplos de PEMPs de grupo A. Tenga en cuenta que todos permanecen dentro de la línea de vuelco, pero difieren en los controles de desplazamiento, tipo 1, 2 o 3. Los siguientes son ejemplos de PEMP o PTAs del grupo B. Tengan en cuenta que todas estas plataformas de PEMP se mueven más allá de la línea de vuelco, pero difieren en los controles de desplazamiento, tipo 1, 2 o 3. La norma ANSI A92.20 incluye los siguientes requisitos relacionados con el diseño para las PEMPs. Detección de carga. Detección de inclinación, exposición al viento, altura de la barandilla, portones y pruebas de estabilidad. Empecemos con la detección de carga. Las PEMPs o PTAs deben monitorear activamente las cargas y interrumpir las operaciones normales si se sobrecargan.
Las plumas deben permanecer dentro del envolvente de la carga y el rango de movimiento apropiados según el peso en la plataforma. Detección de la inclinación. Las PEMPs o PTAs deben tener una alarma y un corte de sensor de inclinación. La máquina debe apagar las funciones de pluma y accionamiento si la inclinación excede el límite de pendiente. La exposición al viento. La exposición al viento puede limitar los ocupantes y la altura del equipo. Las PEMPs al aire libre deben incluir una clasificación de viento. Cesar todas las operaciones de las PEMPs o PTA si los vientos superan las 28 millas por hora. La altura de la barandilla debe tener un mínimo de 43.5 pulgadas. Las puertas. No se permite entradas de cadena ni puertas flexibles. Se requieren rodapiés en las entradas. Pruebas de estabilidad. Se requieren neumáticos de espuma o sólidos. Si se utilizan neumáticos llenos de aire, el elevador debe permanecer estable si un neumático se desinfla. Tome nota. Las PEMPs o PTAs que cumplan con los estándares de diseño más recientes tendrán cinta de rayas diagonales amarillas y negras alrededor de rodapiés y un contrapeso en la máquina. Los empleadores deben evaluar el lugar de trabajo para identificar todos los peligros posibles con el fin de seleccionar el equipo adecuado para la tarea. Los empleadores que utilizan elevadores aéreos deben evaluar y implementar controles efectivos que aborden. Por ejemplo, protección contra caídas, estabilización y el posicionamiento. Solo los trabajadores capacitados en la industria general y los trabajadores autorizados en la construcción pueden usar elevadores aéreos. Los empleadores deben asegurarse de que estos trabajadores demuestren que pueden usar un elevador aéreo correctamente. Para usar un elevador aéreo de manera segura, debe hacer lo siguiente: mantener adecuadamente el equipo, seguir las instrucciones del fabricante, estar capacitado y tener el EPP adecuado, y seguir prácticas de trabajo seguras. Para mantener adecuadamente los elevadores aéreos, pruebe anualmente la capacidad de aislamiento dieléctrico. Limpie las piezas aislantes con agentes no filmantes y inspeccione y verifique operativamente antes de usar, según lo recomendado por el fabricante. El uso seguro de los elevadores aéreos requiere inspecciones. Estas inspecciones pueden ser diarias, semanales, mensuales y anuales. Asegúrese de consultar las instrucciones del fabricante para saber qué se debe incluir en las inspecciones. El formulario de informe de inspección del vehículo del conductor, o DVIR, cubre los artículos estándar que se inspeccionan diariamente. Esto es necesario para cumplir con las regulaciones federales de seguridad de transportes del USDOT o USDOT para el vehículo en el que está montado el elevador aéreo. Las inspecciones diarias deben ser realizadas por especialistas en elevadores aéreos, o sea, operadores calificados. Las inspecciones semanales pueden ser realizadas por un especialista en elevadores aéreos o un técnico de mantenimiento calificado. Los especialistas en elevación de areal, como mínimo, deben estar al tanto de los elementos que se revisan semanalmente. Las inspecciones mensuales y anuales deben ser realizadas por un técnico de mantenimiento calificado. Para seguir correctamente las instrucciones del fabricante, es crucial comprender los símbolos utilizados para transmitir mensajes importantes en el equipo. Es responsabilidad de cada operador leerlos, conocerlos y comprenderlos. Los siguientes son símbolos comunes que se utilizan para transmitir información importante en las instrucciones del fabricante.
La forma de triángulo. Precaución, advertencia y peligro. El signo de exclamación. Significa presta atención. Precaución. Pueden producirse lesiones si no se siguen las instrucciones. Advertencia. Pueden ocurrir lesiones o la muerte si no se siguen las instrucciones. Y peligro. Pueden ocurrir lesiones graves o la muerte si no se siguen las instrucciones. Los trabajadores deben recibir equipo de protección personal y capacitación adecuados. El EPP común puede incluir lo siguiente: protección contra caídas, ropa de alta visibilidad y otros EPP aplicables, como el casco, las botas, los guantes, etc. De acuerdo con ANSI 92.22, se debe desarrollar un plan de uso seguro por escrito específico para las PEMPs y PTAs que deben incluir una evaluación detallada de riesgo del sitio para identificar peligros, evaluar riesgos, desarrollar medidas de control y comunicarse con las personas afectadas. La selección y uso de las PEMPs o PTAs. Inspecciones y preparación del lugar de trabajo. El supervisor o supervisores capacitados y calificados para monitorear el desempeño de trabajo del operador y el cumplimiento de los nuevos estándares. El personal específicamente capacitado y autorizado para operar la PEMPs o PTAs. Planes de rescate que todos entienden. Y el mantenimiento, incluyendo inspecciones y reparaciones según lo requiera esta norma y las especificaciones del fabricante. Su empleado debe tener un plan de rescate documentado en caso de que un operador se lesione o quede incapacitado. Esto incluye detallar planes de rescate específicos para cuando los trabajadores se caen, las plataformas se enredan y cuando la maquinaria se descompone. Hay 3 tipos de planes de rescate. El autorrescate por la persona involucrada. El rescate asistido por otras en el área de trabajo. Y el rescate técnico por servicios de emergencia. Los planes de rescate deben incluir lo siguiente. Están en formato escrito. Formar parte del manual de formación. Ser implementados antes del inicio de los trabajos y ser realizados por personal capacitado. Tome nota. Las normas ANSI requieren la práctica y demostración del rescate aéreo al menos una vez al año. Las siguientes son normas ANSI adicionales a tener en cuenta al trabajar con elevadores aéreos y PEMPs o PTAs. Se requieren inspecciones frecuentes de plataformas aéreas por parte de técnicos certificados a los 3 meses o 150 horas, lo que ocurra primero. Los propietarios y operadores de camiones deben comprender la carga de trabajo que se supone en sus vehículos y los propietarios de las plataformas aéreas deben asegurarse de que se realice una inspección anual a más tardar 13 meses a partir de la fecha de la inspección anual anterior. Las siguientes son normas ANSI adicionales a tener en cuenta al trabajar con elevadores aéreos y PEMPs o PTAs. Las inspecciones deben ser realizadas por una persona calificada. Las inspecciones deben estar de acuerdo con las especificaciones de inspección anual del fabricante. Los propietarios no deben poner en servicio las plataformas aéreas hasta que se hayan corregido todos los malos funcionamientos y problemas. Antes de operar cualquier elevador aéreo o PEMP o PTA, es importante comprender toda la gama de peligros involucrados. Estos peligros se dividen en 2 categorías principales: equipos y riesgos operativos y peligros ambientales. Los siguientes son equipos y peligros operativos que pueden provocar lesiones personales o la muerte. Las caídas desde un nivel elevado. Objetos que caen de ascensores. Las volcaduras.
las expulsiones de la plataforma elevadora, las fallas estructurales y colapsos, las descargas eléctricas y electrocuciones, los peligros de enredo, el contacto con objetos y el contacto con techos y otros objetos aéreos. Los peligros ambientales comunes pueden incluir los siguientes: los relámpagos, la fauna agresiva, como los animales salvajes, las enfermedades por calor y la exposición al frío. Solo las personas capacitadas y autorizadas pueden operar un elevador aéreo. La capacitación debe incluir lo siguiente: explicaciones de los peligros eléctricos, las caídas, golpes y la caída de objetos, los procedimientos para hacer frente a los peligros, el reconocimiento y prevención de condiciones inseguras en el entorno laboral, instrucciones para el funcionamiento correcto del elevador, incluyendo la carga máxima prevista y la capacidad de carga, demostraciones de la habilidad y conocimientos necesarios para operar un elevador aéreo antes de operarlo en el trabajo, cuándo y cómo realizar inspecciones y requisitos del fabricante. Los trabajadores deben volver a capacitarse si se presenta alguna de las siguientes condiciones: ocurre un incidente durante el uso del elevador aéreo, se descubren los peligros en el lugar de trabajo relacionados con un elevador aéreo y se utiliza un tipo diferente de elevador aéreo. Tome nota: los empleadores también deben volver a capacitar a los trabajadores que observen operando un elevador aéreo de manera incorrecta. ANSI A92 describe responsabilidades de capacitación específicas para los supervisores, ocupantes y los operadores. Cada función desempeña un papel vital en la prevención de accidentes y en la garantía de un uso seguro y conforme de las PEMPs o PTAs en el lugar de trabajo. Los supervisores son responsables de la selección adecuada de las PEMPs o PTAs para el trabajo que se va a realizar. También deben comprender las reglas, regulaciones y estándares que se aplican a las PEMPs o PTAs y los peligros potenciales asociados con su uso. Los ocupantes deben usar protección personal contra caídas y deben estar capacitados en el uso seguro de los accesorios de los PEMPs o PTAs, los procedimientos de trabajo específicos del sitio y los peligros relacionados con la tarea. Los operadores deben estar debidamente capacitados, autorizados y familiarizados con las PEMPs o PTAs antes de su uso. Esto incluye inspecciones anuales o inspecciones previstas al inicio. Las normas ANSI A92 también incluyen un proceso de evaluación de riesgos para identificar peligros potenciales asociados con una tarea y un entorno de trabajo específico. Estos incluyen evaluación del riesgo de peligros aéreos, identificación del apoyo en tierra, descripción de las capacidades de la plataforma, esbozar los procedimientos adecuados de manipulación de materiales y tener un plan de rescate listo. Antes de cada turno de trabajo, realice una inspección previa al arranque para verificar que el equipo y todos sus componentes estén en condiciones de funcionamiento seguras. Asegúrese de seguir las recomendaciones del fabricante y realice una revisión exhaustiva de los componentes del vehículo y los componentes del elevador. Si algún componente del vehículo o del elevador está defectuoso, no opere el elevador aéreo hasta que sea preparado o reparado por una persona calificada. Retire los elevadores aéreos defectuosos del servicio, o sea, etiquételos hasta que se realicen las reparaciones.
Los siguientes componentes del vehículo se deben verificar antes de operar un elevador aéreo: los niveles adecuados de fluidos como el aceite, el hidráulico, el combustible y el refrigerante, fugas de fluidos, ruedas y neumáticos, batería y cargador, controles de nivel inferior, la bocina, indicadores, las luces y alarmas de marcha atrás y la dirección y frenos. Los siguientes componentes de elevación deben verificarse antes de la operación de elevación aérea: los controles operativos y de emergencia, los dispositivos de protección individual, los sistemas hidráulicos, neumáticos, de combustible y eléctricos, la fibra de vidrio y otros componentes aislantes y los carteles y advertencias faltantes o ilegibles, marcas operativas, instructivas y de control faltantes o ilegibles, sujetadores mecánicos y pasadores de bloqueo, los cables y mazos de cables, estabilizadores y otras estructuras, piezas sueltas o faltantes y los sistemas de barandillas. Los empleadores deben asegurarse de que las zonas de trabajo sean inspeccionadas en busca de peligros y tomar medidas correctivas para eliminar dichos peligros antes y durante la operación de un elevador aéreo. Los peligros potenciales pueden incluir los siguientes: los desniveles, agujeros o superficies inestables, como suciedad suelta, alturas de techo inadecuadas, los pendientes o las pendientes zanjas o baches, los escombros y obstrucciones en el piso, las líneas eléctricas aéreas y cables de comunicación, otras obstrucciones aéreas, otros lugares y atmósferas peligrosas, los vientos fuertes y otras condiciones climáticas severas, y la presencia de otras personas en las proximidades de la obra. Al operar elevadores aéreos y PEMP o PTAs, es importante seguir los procedimientos correctos para garantizar su seguridad y la de los demás. Esto puede incluir lo siguiente: usar la protección contra caídas adecuada, realizar procedimientos seguros de operación, desplazamiento y carga, garantizar una protección superior y adecuada, y garantizar la estabilidad en la zona de trabajo. El uso de protección contra caídas es crucial para garantizar un entorno de trabajo seguro para los trabajadores que se ocupan de elevadores aéreos y PEMPs o PTAs. Familiarícese con estas definiciones de sistemas comunes en protección contra caídas. Restricción de caídas. Este es un sistema que evita que el usuario caiga a cualquier distancia o que alcance un borde desprotegido de una superficie horizontal. El posicionamiento de trabajo. Un sistema montado para permitir que un trabajador se apoye a una superficie vertical elevada, como un poste o una torre, y trabaje con ambas manos libres mientras se inclina. La detección de caídas. Este es un sistema utilizado para detener una caída desde un nivel de trabajo. Limita la caída libre a 6 pies y está aparejado para que el trabajador no pueda entrar en contacto con el nivel inferior. Estas líneas de vida autorretráctiles deben estar aprobadas por el fabricante para su uso con el equipo de elevación aéreo específico. Algunas líneas de vida autorretráctiles no están diseñadas para tener el punto de anclaje debajo del punto de conexión en el usuario. Barandillas no deben usarse como punto de anclaje a menos que hayan sido diseñadas específicamente para hacerlo por el fabricante del elevador aéreo y las instrucciones de uso se hayan proporcionado en el manual del operador. Cuando use protección contra caídas, siga estas prácticas seguras. Asegúrese de que las puertas de acceso o las aberturas estén cerradas. Párese firmemente en el piso del ganglión o plataforma elevadora. No se suba ni se incline sobre las barandillas o pasamanos.
No use tablones, escaleras u otros dispositivos como posición de trabajo. Use un arnés corporal o un cinturón de sujeción con un cordón sujeto a la pluma o cucharón. Y no se ciña el cinturón a estructuras o postes adyacentes mientras está en el cucharón. La operación, el desplazamiento y la carga de elevadores aéreos y PEMPs o PTAs puede presentar peligros adicionales. Asegúrese de seguir estas prácticas seguras. No exceda los límites de capacidad de carga. Tenga en cuenta el peso combinado de los trabajadores, las herramientas y los materiales al calcular la carga. No utilice el elevador aéreo como grúa. No lleve objetos más grandes que la plataforma. No conduzca con la plataforma elevadora elevada, a menos que lo permitan las instrucciones del fabricante. No opere los controles de nivel inferior a menos que se obtenga el permiso de los trabajadores en el ascensor, excepto en las emergencias. No exceda los límites de alcance vertical o horizontal. No opere un elevador aéreo con vientos fuertes por encima de los recomendados por el fabricante y no anule los dispositivos de seguridad hidráulicos, mecánicos o eléctricos. Utilice siempre un observador cuando retroceda los vehículos. Los siguientes gráficos detallan las diferentes señales que los observadores pueden usar para dirigir elevadores aéreos y los PEMPs o PTAs. Antes de operar un elevador aéreo o PEMP o PTA, es esencial evaluar el área de trabajo en busca de posibles peligros aéreos. Las siguientes precauciones pueden ayudar a prevenir incidentes graves. Tenga en cuenta el espacio libre y los objetos superiores, incluyendo los techos. No coloque elevadores aéreos entre peligros aéreos si es posible. Trate todas las líneas eléctricas aéreas y los cables de comunicación como energizados y manténgase al menos a 10 pies de distancia y asegúrese de que la empresa de servicios públicos o los trabajadores de la línea eléctrica desactiven las líneas eléctricas en las proximidades del trabajo. Cuando se trabaja cerca de líneas eléctricas aéreas, se requiere extrema precaución. Incluso las líneas de bajo voltaje pueden ser mortales y muchas líneas eléctricas parecen aisladas pero no están diseñadas para protegerlo. Los operadores de elevadores aéreos y los trabajadores de tierra deben comprender y seguir estrictas prácticas de seguridad eléctrica para evitar electrocución, arco eléctrico o contacto involuntario. Tenga en cuenta estas pautas cuando trabaje cerca de líneas eléctricas. El recubrimiento de los cables está diseñado para proteger el cable, no a usted. Manténgase lo suficientemente alejado de las líneas de servicios públicos para permitir el balanceo de la pluma y el balanceo de las líneas. Los trabajadores en tierra no deben tocar, apoyarse o saltar dentro y fuera del elevador aéreo cuando esté en uso alrededor de las líneas de servicios públicos. Orientar la dirección de desplazamiento del cucharón. No trabaje de espaldas a los conductores. Para garantizar la estabilidad y evitar accidentes, los elevadores aéreos deben instalarse y operarse con cuidado. Siga estas prácticas de seguridad antes y durante el uso. Coloque los estabilizadores en almohadillas o en una superficie sólida nivelada si está disponible. Aplique los frenos cuando se utilicen estabilizadores. Use calzos para ruedas en superficies inclinadas cuando sea seguro. Configurar advertencias en el área de trabajo como conos y señales. Nunca modifique ninguna parte del ascensor sin permiso del fabricante. Y, en caso de emergencia, siempre tenga presente un trabajador de tierra capacitado y calificado para realizar un rescate aéreo desde los controles inferiores. Saber cuándo parar es tan importante como saber cómo operar el ascensor. Si la seguridad se ve comprometida por cualquier motivo, deje de trabajar inmediatamente y notifique a su supervisor. Dejar de trabajar sin un peatón se acerca o entra en la zona de trabajo.
dejar de trabajar si hay un mal funcionamiento y dejar de trabajar si da cuenta de que no puede completar el trabajo de manera segura o eficiente. Bueno, llegamos al final, amigos. En resumen, cubrimos lo siguiente: una introducción, los estándares de diseño, el uso seguro, los peligros, los requisitos de capacitación, los procedimientos preoperatorios y finalmente los procedimientos de operación.